Buen día, nosotros somos el equipo uno. Vamos a exponer a Juana Moscomenio. Esa exposición pues va a ser un poco más corta, más sintetizada que la que vimos en clase, porque pues vamos a dar los datos más importantes sin tanta explicación o sin tanto desenvolvimiento. El equipo está conformado por Alfredo Santillán, Alondra Segovia y Aitzel Guzmán. Vamos a comenzar. Bueno, pues Juan Amos Comenio es uno de los más grandes autores tanto en la pedagogía como en la didáctica. Su ideología, su perspectiva de la educación, hizo un cambio radical en los pensamientos de su época. Eh, Él estuvo influenciado por ideas tanto de Juan Luis Vives como de Wolfgang Radke, como Francis Bacon y como Tomás Campanella. Bueno, pues para empezar, um, ese es el contenido que les vamos a dar hoy, que es, vamos a explicar un poco de su biografía, después vamos a hablar un poco de su contexto histórico para entrar como en este bagaje de todo su pensamiento, luego el ideal educativo que él tenía y después los aportes a la educación y a la didáctica, para después ver sus áreas de oportunidad y sus obras más importantes, ya finalizando con una conclusión. Y bueno, nuestros objetivos para esta presentación es que por medio de la siguiente exposición y la información que se dé durante esta presentación, los estudiantes del grupo 002 de esta asignatura que es didáctica abstraerán las ideas más significativas de la vida y obra de Juan Amos Comenio, así como los aportes a la pedagogía. Igual es a través de un video que después se le adjuntará, para no ponerlo aquí en esta presentación, pues reunirán los aportes más importantes de este mismo autor en el ámbito de la educación y la didáctica. Vamos a empezar. ¿Quién fue Juan Amos Comenio? Fue un teólogo, filósofo y pedagogo, nacido el 28 de marzo de 1592 en Moravia, que actualmente es parte del territorio de la República Checa. Él fue hijo de unos campesinos, unos agricultores que formaban parte de la Unión de Hermanos Moravos. Juan Amos Comenio fue el menor de 5 hijos y fue el único varón. Eh, Después de toda esta, pues, su vida unida a los hermanos Moravos, a los 24 años, se le ordena ser sacerdote y como tal, en 1618 fue que se sitúa en la parroquia de Fulneca. Otros puntos muy importantes a tocar es la contrarreforma y la reforma protestante. Si hacemos memoria, hablamos ese día sobre qué era. eh, y bueno, nos habla que esto fue un conflicto religioso y político en donde la figura más importante de la reforma protestante fue Martín Lutero, ya que quería reformar, quería cambiar ciertas ideologías, ciertos aspectos de la misma Iglesia Católica y por el mismo, por la misma situación, por el mismo momento, la Iglesia Católica arma un conflicto, un movimiento eh, contrastante, opositor, que se llamó la Contrarreforma. En Moravia, la religión católica se consideró legítima y fue impuesta. Por lo tanto, al ser Juan Amos Comenio parte de la Unión, tuvo que decidir si abandonaba su país o se quedaba y seguía con esta religión católica que se le había impuesto. Por lo que él prefirió abandonar y pues seguir pues, su credo católico. Llega a Lesno, Polonia,
en donde estuvo más de 42 años. Comenzó a dar clases de latín en el gimnasio de Lesno y ahí se dio cuenta que la educación que se daba en su época y en ese gimnasio era deplorable, era muy mala. Por lo tanto, quería hacer un cambio, no veía métodos, no veía ningún objetivo concreto para ese aprendizaje que se les estaba dando. Era muy severo, había un ambiente moral, perdón, muy degradado y era de muy difícil acceso, solamente las personas que poseían riqueza podían entrar, solamente los hombres podían entrar y se excluía a ciertas minorías, como pueden ser las zonas rurales, em, los pobres, las mujeres, etcétera. Por lo tanto, quiso hacer un cambio radical en la educación. Y es lo que nos viene a decir que, siguiente diapositiva, por favor. Eh, por parte del realismo pedagógico, que él fue uno de los principales autores, crea una educación pansófica. El término pansofía se parte en dos. Pan significa todo y Sofía significa sabiduría. Por lo tanto, era una educación universal en la que se enseñara todo a todos, sin distinciones y sobre todo, eh, pues sí, para alimentar esta sabiduría de todo y toda la sociedad. Siguiente, por favor. En esta postulaba que los niños aprenden gradualmente. No se le puede dar todo el conocimiento en un solo momento al niño. Y también debe haber una ciclicidad. El niño aprende de conceptos elementales hacia conceptos más concretos, más complejos. ¿Y esto cómo lo puede, pues, aprender? Enlazándolo de manera natural a sus experiencias y a sus sentidos. También nos habla que la lengua materna es indispensable para la educación de estos niños, ya que la familia es el primer vínculo a la educación. También dice que la educación es para toda la vida, por lo tanto no se enfoca simplemente en los niños, sino que tiene que ser una educación que sirva para toda la vida, tanto para la adolescencia, la juventud, la adultez y hasta términos de vejez. Mm, sí tiene ciertos puntos o ciertos aspectos paidocentristas, pero trata de englobar, así como propone una educación universal, trata de englobar muchas de las cosas que actualmente conocemos y siguen formando a esta educación, como son las formas de enseñanza prácticas y metódicas y la necesidad de generar la diversión en la educación. Eh, para él era muy importante tener una formación no solo de cierta parte del cuerpo, sino era de la mente, de la formación de la persona y del espíritu. ¿Para qué? Para dar un desarrollo de un todo. Para él era muy importante eh, la función que tenía la mente, la función que tenía el físico, el cuerpo, y la función que tenía el alma en la gracia divina. Recordemos que el pensamiento de Juan Amos Comenio está ligado a eh, ciertos aspectos religiosos porque era parte de una unión religiosa. Eh, Sus libros, los más importantes, eh, el más importante es Didáctica Magna, que fue hecho, bueno, no hecho, sino eh, escrito por primera vez, difundido en 1632. Luego Opera Didáctica Omnia, también Pan Sophiae Prodomus, Juanua Linguarum Reserata, y otro de los importantes libros de Juan Amos Comenio es Orbis Sensualium Pictus, que
Después, en las siguientes diapositivas, mi compañera Alondra les va a presentar y les va a explicar. Ya para terminar esta parte del contexto, pues muere el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam, Holanda, sin haber pisado de nuevo su tierra natal. La Filosofía de Comenio, para adentrarnos un poco más a este tema, surge de una contraposición de la educación escolástica que se impartía en ese momento. Recordemos que la educación que se daba en esos entonces era regida por la iglesia, era muy dogmática, muy adoctrinadora, en donde ciertas élites, ciertas personas solo eran las como indicadas para tener este conocimiento. Se impartía todo en una sola lengua para hacerlo un poco más hermético, que era el latín. Y también había una reducción en el acceso a esta educación, como lo comentaba este, anteriormente. Él comienza una reformación de lo que se conocía en ese entonces como una escuela y da fines específicos a la educación. Le da un sentido hacia por qué vamos a educar a las personas. Es una instrucción de todo para todos y esto expresa mucho la igualdad, algo que en la actualidad, en nuestro panorama día a día, es algo muy importante y que se sigue luchando, que, se, que haya, ¿cómo se dice? Pues sí, alcance de la educación y de las escuelas para todos, sea de la clase que sea, seas hombre, seas mujer, eh, tengas alguna discapacidad, etcétera. Y bueno, dice que una persona que no tenía educación, para él lo consideraba como un bruto. ¿Por qué? Porque la educación era la única forma de saber y de aprender de ti mismo y de tu entorno. Y era la única forma de alcanzar la gracia divina. Siguiente. Ok, y pues dice que la educación del niño para él necesitaba examinar la naturaleza, eh, y el contexto en el que se desarrollaban era muy importante para saber cómo le vas a enseñar al propio niño. Eh, También tiene que ser una educación de hombres para ser hombres, hablando el término hombre como género del ser humano, eh, porque no se debían de formar más que hombres, hombres, más bien personas, individuos con capacidades, habilidades para pensar, para vivir, para ser en la sociedad y consigo mismo. Por lo tanto, necesita formarse a través del conocimiento y la experiencia. Siguiente. La experiencia en estos momentos va a ser un punto muy importante, la experiencia y los sentidos, que se puede remontar a pensamientos de Francis Bacon, de Thomas Campanella, eh, y bueno, su utopía también se puede remontar a pensamientos de Tomás Moro. La educación del niño debía de comenzar desde la edad temprana, porque era ¿cómo se llama? La edad en donde ellos eran más moldeables, donde ellos asimilaban mejor las cosas y retenían de una manera más significativa el conocimiento. Comúnmente se dice que los niños son como una esponja, ya que absorben todo lo que se les enseña. Eh, por lo mismo, es más fácil desarrollar sus habilidades y sus capacidades que después lo dotarán de otras habilidades y capacidades que les servirán para tanto el aprendizaje, su vida y a lo mejor aprender algún oficio. Siguiente. Bueno, antes de comenzar esto de no aprender con la memoria, también nos decía
que el ser humano era como un microcosmos, ya que él era parte de toda la sociedad, era parte de todo su entorno, pero a la vez era el centro de su entorno, porque él era el mismo que lo desarrollaba y lo veía y hacía que se construyera el conocimiento. Pone la analogía Juan Amos Comenio de poner al ser humano como un planeta y al docente como el sol. Cuando el alumno gira a través del docente, se va alumbrando, se va iluminando con este conocimiento, pero a la vez los planetas, recordemos que tienen un movimiento de rotación, por lo tanto, está asimilando consigo mismo, está absorbiendo y analizando todo este saber que se le está dando para así él mismo crear su entorno. Y bueno, ahora sí dice que no se debe aprender con la memoria. Eh, con la memoria se refería Juan Amos Comenio a algo textual, algo en donde no se comprendiera, no se entendiera, y para él era mejor comprender con inteligencia. Habla de inteligencia como este entendimiento, este análisis que como ser humanos Dios nos dio. Eh, Al igual dice que una forma, un método muy importante para enseñar es la imitación, porque es la primera interacción que se tiene para hacer las cosas. Además, dice que se necesita ejercitar la sensibilidad del niño con su entorno para después pasar a la memoria, luego al entendimiento y llegar a que el propio niño o el propio individuo sea capaz de juiciar, sea capaz de poner como en duda si realmente el conocimiento que le están dando es bueno o malo o si es servible para su vida, para tener una asimilación más significativa. Para Comenio, la organización escolar era súper importante, ya que establecía que los padres siempre serían los primeros profesores de niño. Se sabe que desde muy pequeños es el primer contacto humano que tenemos, por lo cual la transmisión de conocimientos de padre a hijo siempre ha sido muy importante y pues él lo estableció con un sistema de enseñanza progresivo para que todo el mundo pudiera disfrutar de la educación. Él decía que la escuela y la educación se debía de dar gradualmente, enlazando todos los conceptos que el niño tiene con conceptos más complejos. Y pues habló muchísimo de la lengua materna, por lo cual inicia estos 4 grados de escuela con la escuela materna, en la cual nos establece que el niño pasa sus primeros 6 años bajo la orientación y el estímulo de las capacidades para su mejor desarrollo, en donde se puede introducir al niño al conocimiento y a la exploración del mundo en el que vive. Seguido de esto tenemos a la escuela común, en donde tenemos a niños de 6 a 12 años, que se dedica al desenvolvimiento de los sentidos internos, como son la inteligencia, la imaginación y la memoria. Esta es de carácter público y se deberían impartir diversas materias, así como el estudio obligatorio de la Biblia y de la música, ya que él decía que todo tenía que ser completamente práctico y de grato agrado, ya que esto hacía que la escuela tuviera más diversión, es decir, que tuviera un modo de vida favorable para usarse en la cotidianidad. Y también opinaba que en la escuela no solo, como nos dijo mi compañero Alfredo, se debía de estudiar el proceso y la formación de la mente, sino que también la instrucción moral y espiritual era fundamental porque esto incluía un todo. En tercer lugar, tenemos a la escuela latina o gimnasio, en donde se encontraban jóvenes de entre 12 y 18 años que se dedicaban a establecer ya las carreras un poco más profesionales, ejercían medicina, derecho y fomentaba el juicio y la crítica de los educandos. Tenían asignaturas como la gramática, la física, las matemáticas, la moral, la didáctica, por supuesto, y la retórica. Y finalmente tenemos a la Escuela Superior o la Academia, que fue la encargada de estudiar y de dar estudio, perdón, a estudiantes de entre 18 y 24 años, los cuales serían encargados de gobernar y regir a la sociedad.
Esta escuela siempre es para todos sin distinción y para todos, todo para todos, ya que todo esto era como el pilar del pensamiento de Juan Amos Comenio y como lo sabemos que es un gran autor que nos sigue dando muchísimo conocimiento y muchísimas áreas de oportunidad en la pedagogía moderna. La escuela para él era un taller de hombres, en la que ellos mismos se bañaban con inteligencia que dotaban los discípulos sabedores, es decir, los profesores, y él siempre criticó la escuela de su tiempo, ya que nos decía que carecía de habilidades para dar conocimiento y para aprender de forma significativa. Él nos habla de la palabra aprender como grabarte algo, como hacerlo tuyo, que no solo sea un aprendizaje que memorices y lo sueltes, sino que lo establezcas para ti, que lo lleves a la práctica y que lo presentes en tu vida diaria como algo que te puede servir y que sea significativo. Él siempre estudió la escritura de la pedagogía y siempre estuvo bien comprometido a establecer pues cosas importantes para el sistema escolar. Tenemos la utopía comeniana que la diseñó en el siglo XVII y fue considerada y hasta la fecha sigue siendo considerada como una gran utopía, incluso para su época, ya que propone que el alumno siempre debe tener un papel activo en el que sea él quien manipule, explore, descubra, invente las construcciones del conocimiento entre lo sensible y lo racional, como vimos en los cuatro procesos de la escolarización. Siempre se buscó que el alumno llevara a cabo todos sus movimientos, todos sus saberes y todas sus contribuciones a la educación de una forma sensible, pero también con significado y sobre todo que fuera muy racional. Y él siempre nos habla de la graduación y simplicidad al momento de aprender, ya que para él todos somos educables y todos debemos de tener una educación ilustrada y de acuerdo a la edad, con todo un contexto importante para que el alumno logre tener un conocimiento importante. Él también nos establecía y nos hacía mucho énfasis en que siempre se debe de aprender desde lo más sencillo, como conceptos rudimentos, hasta llegar a preceptos más complejos, en los cuales se les deben de dar reglas a los alumnos por seguir, ya que éstas siempre establecen un conjunto de capacidades a desarrollar que permiten la armonía y la felicidad y sobre todo el aprendizaje en una sociedad. Estos ejemplos siempre se tenían que dar claros, concisos y que fueran comunes, es decir, que pudieran tomarse en la vida cotidiana, cosas que se hicieran al día a día para que el alumno pudiera entenderlo mejor y sobre todo tenían que ser expresadas con pocas palabras y muy exactas, acompañadas con ejemplos para esclarecer todo este proceso de aplicación y la forma de utilidad que se le puede dar. Él nos habló también sobre la enseñanza natural, ya que percibe a la experiencia como el punto clave para sostener la atención y la forma de aprender. Y era muy importante y sigue siendo muy importante para el autor avivar el deseo por explorar lo desconocido, que tengamos la capacidad y em, la iniciativa para tomar nuevas decisiones que nos lleven a conocer procesos nuevos y cosas nuevas, entre mezclar lo real, lo agradable, hacer cosas productivas, pero que también fueran significativas y que disminuyeran nuestro trabajo, porque cuando se hace algo que se disfruta, el trabajo resulta menos tedioso. El método siempre debe de ser natural, se debe de tener un acercamiento a la realidad y a la naturaleza del mundo para hacer las cosas amenas y de modo familiar. Asimismo, se debe de suavizar con prudencia, es decir, tener en contacto siempre los sentidos, las emociones y tener un carácter sensible para que todos los seres humanos tengamos como este florecer de la semilla que él decía de erudición, virtud y religión. Los aportes didácticos de Comenio siempre fueron muy importantes, ya que permanecen hasta la actualidad y es una escuela para todos. La escuela es legítima, la educación es legítima, en la cual debe de ser justa, razonable y equitativa,
porque en las generaciones siempre son las generaciones grandes o adultas siempre van a ser el pilar de las más pequeñas, ya que ellos deben de aprender a comportarse debidamente, debido a que las nuevas generaciones, que son los más jóvenes, los más pequeñitos, siempre van a aprender de las cosas que nosotros más grandes hacemos por medio de la imitación, por lo cual siempre es lo mejor tener una buena conducta, buenos valores, tener conocimientos gratos para brindar y sobre todo hacerlo con amor. Él nos habla mucho sobre sembrar esta semilla de la curiosidad, em, y lograr que tenga una iniciativa para que el alumno pueda investigar, preguntar, buscar y entender mejor los conocimientos que se le quieren dar. Él hace esta analogía a que la semilla es una cosita como la curiosidad, que si tú la riegas, le pones sol, le das abono, va a florecer y va a hacer que todos tengamos la capacidad de adquirir conocimientos, de mejorarlos y sobre todo de cuestionarnos, porque él consideraba que siempre, por más de que nos especialicemos muchísimo en un tema, jamás podremos llegar a comprenderlo al 100%, por lo cual es importante que siempre tengamos la semilla de la curiosidad bien cultivada y que la cuidemos mucho, porque al crecer, esta hará que seamos personas instruidas, formadas con la motivación de seguir indagando y contribuir al aprendizaje, sobre todo en nuestra rama, la pedagogía, y encontrar el placer del saber y del conocer en todo este proceso, que realmente es muy complejo, que requiere de mucha atención y sobre todo que requiere de mucho cuidado. Continuando con las ideas y aportaciones de Comenio, debemos recordar que él consideraba que la escuela debe ser un lugar seguro, puesto que se acostumbraba mucho a castigar a los alumnos. Esto lo único que logra es que los alumnos se sientan desconfiados o inseguros de hacer preguntas, de ir a la escuela, de aprender. No se sienten bien en ese lugar cuando se les da castigos, principalmente si son gritos o golpes. Entonces, él consideraba que la escuela debe ser un lugar en donde se sientan seguros, se sientan cómodos, se sientan bien para poder hablar y expresar sus opiniones. También menciona que debe enseñárseles a pensar. Esto quiere decir usar sus conocimientos y relacionarlos con el mundo que les rodea, porque varias veces se comete el error de enseñar problemas específicos con respuestas o soluciones específicas. Esto no permite que los alumnos aprendan a pensar, a buscar diferentes maneras para resolver problemas. Entonces, debemos aprender a razonar, a deducir para poder solucionar problemas que podamos encontrar en un futuro y que no se encuentren dentro de los temas que se ven dentro de clases. Siguiente, por favor. También debemos recordar que Comenio inició los textos ilustrados. Él consideraba que los dibujos servían muy bien para ejemplificar conceptos e ideas. Debemos recordar que a veces cuando queremos explicar algo no podemos encontrar las palabras correctas o que expliquen de manera clara la idea. Entonces a veces algún ejemplo, algún dibujo ayuda mucho al alumno o a la persona que está aprendiendo a entender mejor el concepto que se le está enseñando. Por eso dice que sirven para obtener una idea más clara o para percibir aspectos que antes no se habían tomado en cuenta. Eso también es muy importante. Tenemos una cita que dice que Comenio partió del convencimiento de que el hombre solo necesita una educación adecuada para desarrollar su naturaleza a plenitud. Es decir, que el hombre por su naturaleza no necesita tomar nada del exterior, sino que es preciso tan solo desarrollar lo que encierra oculto en sí mismo y señalar claramente la intervención de cada uno de sus elementos. Esto quiere decir que Comenio consideraba que nosotros ya tenemos el conocimiento dentro de nosotros mismos. Lo único que necesitamos es desarrollarlo, es dejarlo salir, y eso solamente se va a lograr mediante la educación. Siguiente, por favor. Las áreas de oportunidad que encontramos dentro de este autor fue un tema muy difícil porque consideramos que Comenio tiene ideas muy completas y que abarcan muchos puntos. Sin embargo, pues es un autor de hace varios siglos. Esto quiere decir que su contexto tal vez no le permitió pensar tanto en esos puntos, que son, por ejemplo, el no haber considerado a personas con capacidades diferentes o con alguna dificultad mental o física para aprender. Pues sabemos que muchas personas tienen condiciones que no permiten llevar una vida, podría decirse, normal,
para poder aprender como las demás personas lo hacen, ya que nos encontramos en un mundo que está hecho para personas que no tienen ese tipo de dificultades o de problemas. Entonces, pues estas personas no se encuentran dentro de las ideas y aportaciones que Comenio nos da, pues él da una idea más general de la educación. Asimismo, se encuentran sus ideas dentro de un contexto religioso, lo cual limitaba mucho la búsqueda de explicaciones acerca del origen del mundo o de algunos otros puntos de este mundo. Por ejemplo, se sabe que pues en la época en la que vivía, la religión católica principalmente era una gran influencia. Entonces, no se daba la oportunidad a las personas de elegir o de creer diferentes cosas. Por eso, pues, en la actualidad sabemos que la educación debe ser laica y se debe dar la libertad de que cada persona pueda elegir en qué creer y de esa misma forma enriquecer el conocimiento que se tiene del mundo. Siguiente, por favor. Bueno, la Didáctica Magna es su obra más importante. Fue publicada en 1632 y es de las más importantes porque fue la que le dio fama por toda Europa. Es una obra muy completa y es adelantada a su época porque hoy en día se siguen utilizando varias ideas y varias aportaciones que él dio en su época. Divide su obra en didáctica general, didáctica específica y organización escolar, que en un momento los vamos a explicar. Siguiente. Bueno, pues con didáctica general se refiere básicamente, como su nombre lo dice, a la educación en general, a la enseñanza en general, a la enseñanza como un todo. Buscaba las técnicas y métodos que pudieran funcionar para la educación de todo hacia todos. Y la educación y didáctica específica se refiere a los temas concretos, porque sabemos que hay temas, por ejemplo, matemáticas o sociología, que son muy diferentes y algunos métodos funcionan para una y otros métodos funcionan para otra. Entonces debemos aprender a diferenciar en qué momento sirven algunas técnicas y en qué momento sirven otras. Por eso nos menciona que está la didáctica específica y la didáctica general. También nos estableció tres principios básicos para el desarrollo didáctico, que podemos verlos aquí. Uno es la didáctica, es una técnica y un arte. El segundo es la enseñanza debe tener como objetivo el aprendizaje de todo por parte de todos. Y el tercero es que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben caracterizarse por la rapidez y la eficacia, así como por la importancia del lenguaje y de la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, su objetivo es encontrar métodos y técnicas que ayuden a alcanzar una educación perfecta. Él sabía que la educación no solamente es una cosa, sino que son varios puntos, varios aspectos que influyen para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda darse correctamente, ya sea el papel del maestro, el papel del alumno, la escuela, qué ambiente debe haber, el contexto que se debe tener y los métodos y técnicas que se deben utilizar. También nos mencionaba que la educación no debe discriminar a nadie, como ya hemos mencionado, no importa si se es hombre o mujer, si se es rico o pobre, el nivel social en el que nos encontremos o los materiales que tengamos, no importa nada de eso, porque todos debemos tener la posibilidad de educarnos. ¿Esto para qué? Para que exista un desarrollo individual y después un desarrollo social. También menciona que los seres humanos son criaturas de Dios creadas a su imagen y semejanza. Por esto debemos aprender a conocer el mundo en el que habitamos, a hacer el bien y vivir en armonía, puesto que Dios nos regaló el don del entendimiento. Y esta es la razón por la que nosotros debemos conocer el mundo en el que nos encontramos. Posteriormente nos da una idea sobre cómo debe ser un maestro. Esta persona debe transmitir a los niños los conocimientos, pero sin darles las respuestas o las soluciones a todo. Debe dejarles que tengan libertad y que puedan trabajar por ellos mismos, que puedan pensar y buscar las ideas, las soluciones por sí mismos. Debe enseñar de lo simple a lo complejo, porque si se quiere enseñar algo que ellos no entienden, pues no van a poder comprender ninguna parte del tema. Entonces se debe buscar de lo simple, los conceptos que ya tienen ellos conocidos, hacia lo más complejo o lo más difícil. Y principalmente debe ser una persona con valores, debe tener respeto, responsabilidad, tolerancia, paciencia. ¿Por qué? Porque esto se lo transmite a los niños y ellos cuando crezcan serán personas con esos valores. Y si el profesor o profesora no tiene esos valores, entonces no se van a poder transmitir. Y nos dice que el alumno pues debe ser un individuo capaz de razonar y reflexionar la información que puede llegar a percibir.
De esta forma podemos ver que no solamente es trabajo del maestro, sino también un poco por parte del alumno para poder llevar bien a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Siguiente. Bueno, también creó la obra de Orbis Sensualium Pictus, que esa es la primera obra ilustrada. Como ya hemos mencionado, Comenio menciona que la ilustración y las imágenes son muy importantes para ejemplificar a los alumnos los conceptos que se quieran enseñar. Nos dice que la imagen promueve el valor de los ejemplos y su asociación al texto en el desarrollo del aprendizaje. Esto mismo nos ayuda a tener una libertad de interpretación personal, ya que cada persona puede ver alguna imagen o algún ejemplo de diferente forma y razonarlo a como esa misma persona piense que es correcto. Eso ayuda mucho al enriquecimiento del conocimiento. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa que es básicamente las ideas que ya mencionamos. Lo voy a decir muy rápido por si alguna cosa no quedó clara. Juan Amos Comenio propone una educación pansófica. Esto quiere decir que es una enseñanza de todo para todos. Dice que la educación es buena en la edad temprana porque es la etapa en la que se es más moldeable y es más fácil desarrollar las capacidades o habilidades de los niños. También menciona que aprenden gradualmente y de esta forma desarrollan sus habilidades. Busca métodos y técnicas para una educación perfecta, pues considera que la educación es lo que logra el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Y algunas técnicas que se pueden utilizar son que no se debe castigar, que no se debe aprender memorizando, sino que se debe comprender con inteligencia, que es bueno utilizar ejemplos e ilustraciones y que se debe sembrar la curiosidad. Organiza la escuela como escuela materna, escuela común, escuela latina y escuela superior. Crea un concepto de educación que quiere decir que considera la escuela como un taller de hombres y también piensa que se aprende imitando. Establece una concepción del maestro y del alumno y dice que ambos son individuos capaces de razonar y reflexionar. Y escribió varias obras, por ejemplo, Didáctica Magna, Opera Didáctica Omnia, Pansophiae Prodromus, Janua Linguarum, Reserata y Orbis Sensualium Pictus, entre otras. Siguiente, por favor. El video podrán verlo adjuntado en la publicación. Entonces, vamos con las conclusiones. Para concluir, pues recordemos que Comenio fue un autor muy importante para la didáctica actual. De hecho, es considerado el padre de la didáctica. Aportó varias ideas que hoy en día se siguen utilizando. Buscaba la manera de tener un correcto o si se podía perfecto proceso de enseñanza y aprendizaje. Sus ideas fueron revolucionarias y sus principios fueron constructivistas. Esto nos permitió ver a la educación como algo humano. Asimismo, engrandeció la importancia de la enseñanza y insistió en la educación para todos, aprendiendo a reconocer las condiciones sensibles de los humanos y la armonía que se necesita para vivir en orden, con amor y experiencia. Fue un autor que hoy en día sigue siendo muy importante y aunque algunas ideas no se ven de la misma forma, no se refiere, no nos referimos exactamente a que sus ideas ya no sirvan o que algunas ya no queden con la actualidad, sino que simplemente algunas ideas pueden ser modificadas o mejoradas. Bueno, esto ha sido todo por el equipo 1. Muchas gracias. Esperamos que tengan un buen día.